Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Para ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso a las principales noticias que están marcando la agenda. En el siguiente bloque vamos a entrar de lleno en el comienzo del Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024. Vamos a estar conversando con el economista Paul Fontaine y vamos a hablar, ¿no?, de cuál es la antesala, de cuál es el clima y de cómo piensa este economista que se van a desarrollar los eventos hoy, donde el presidente Gabriel Boric va a llegar con 10 ministros. Y, por supuesto, como en otras oportunidades no había ocurrido, lo digo por supuesto porque hay un clima muy particular y se señala que ya no van a ir solamente los gerentes generales de las empresas, sino que van a estar algunos de los principales representantes del empresariado. Así que hay que poner ahí mucha atención, pero ahora queremos entrar en materia política porque Chile Vamos ha logrado llegar a acuerdo en más de 200 municipios, aparentemente para poder tener un candidato único. Queremos hablar con la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, de este y otros temas. Gloria, ¿qué tal? Un gusto de estar con nosotros hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, Mina, por invitarme. Gracias. Y bueno, hemos ido Eso, partamos por este tema que me interesa sí, mucho porque esto fue anoche, ¿no? sí, ayer ya teníamos bastante preacordado, pero faltaba dar el salto y este es un proceso bien dinámico. Entonces, a veces uno cierra una comuna y queda abierta otra, y en cerrar la otra se vuelve a abrir una que ya estaba cerrada. Entonces, por eso a veces esto de dar por terminado un bloque cuesta, porque ya sabes que son no negociables en adelante. Así que, pero teníamos muy claro el objetivo, que es llevar un nombre representativo del sector como candidato único y como candidata única. Y eso en eso no nos perdimos. Y creo que hemos ido avanzando bien, hemos logrado acuerdos bien importantes, porque este es el primer bloque de 200 y falta todavía más o menos 150 municipios donde vamos a llevar candidaturas y con eso cerramos el capítulo alcaldes. Después tenemos todavía los gobernadores regionales, Gobernadores, están exacto. ya definidas las primarias y al final los concejales, que es otro bloque muy grande porque son más de 2000. Claro, a ver, vamos entonces por las comunas más emblemáticas, porque quiero entender lo siguiente. Ya está zanjado que Jaime Del Olio, que es militante de la UDI, será la carta de Chile Vamos para Providencia, ¿no es así? Sí, yo quiero ahí aclarar una información que se ha comentado poco, pero que es bien importante para validar el hecho de que Jaime sea el candidato. Cuando estábamos discutiendo las primarias, Jaime subió sus antecedentes a CERVEL para competir en primaria, y fue uno de los pocos que lo hizo, efectivamente. Y como no subió más gente, no se registraron más candidatos, finalmente no hubo una inscripción de primaria. Pero quiero reconocer eso de parte de Jaime, que él va dispuesto a competir. Y creo que eso es un valor importante y tiene un gran compromiso. Nosotros no dudamos de las competencias que Jaime tiene para tomar este rol. Ya, entonces está zanjado, sería Jaime Del Olio entonces la carta. Ahora vámonos a Sí. Santiago, que es muy importante, porque Gloria, efectivamente ahora se despeja, ¿no es cierto? ¿Será Mario Desbordes ya definitivamente la carta de Chile Vamos? Es lo que hemos acordado hasta ahora y también es importante aclarar que hay formalidades y nosotros no hemos proclamado formalmente a ningún candidato como Chile Vamos. Proclamación me refiero a los tres presidentes de los partidos declarando públicamente este es nuestro candidato. Pero sí hay acuerdos respecto a nombres que nos representan a todos y que creemos que tienen además la transversalidad
que permite una cobertura amplia y un atractivo de votos que puede favorecer a nuestro sector. Así que en esa condición está Mario Desbordes. Gloria, ¿qué pasó con Sebastián Sichel? De acuerdo por lo menos a las cifras que él manejaba, era la carta más competitiva, estoy diciendo siempre las cifras que él decía manejar, ¿no es cierto?, respecto de quién es la incumbente Iracy Hasler. Y dijo Sebastián Sichel lo siguiente: Chile Vamos tiene que tomar una determinación, y eso significa, ojalá, mirar más al centro y no estar tan obsesionado con Johannes Kaiser y Twitter. A ver, ¿hay algo aquí que tenga que ver con la bajada de él? ¿Por qué no fue finalmente la carta de Chile Vamos? No, no fue por esa declaración, No digo la pero declaración, fue... digo que hay una razón Ah, que explica lo que él está diciendo, que ustedes están más preocupados de ganarle el punto a los republicanos y no acercarse al centro, léase el representante de lo que se puede desprender aquí de ese centro político. sí, no, lo primero es que Sebastián Sichel sin duda es un tremendo líder que tiene un gran atractivo en votos, así que yo no lo descarto en otro cargo de elección popular. Todavía no están cerrados muchos de los casos, por ejemplo, de capitales regionales que nos faltan. Así que primero dejo eso bien claro y me parece que es un gran candidato. Creemos, sin embargo, que él tiene eh, algunas discrepancias con sectores nuestros que Mario Desbordes cubre mejor, es un poco más transversal, como decía antes, y creemos que Mario puede representar y tiene una capacidad de diálogo que nos parece también valiosa, y por eso creemos que es una persona que puede convocar adecuadamente las visiones nuestras, cubriendo el espectro completo de la centro derecha y derecha. Ya, eso de todas maneras, pero la pregunta entonces es, ¿qué se hace con una candidatura que surge por el costado de Aldo Duque con representando a los socialcristianos? Ya vamos a ir al Congreso para ver cómo Sí. estos partidos, ¿no?, como también republicanos, generan bastantes complicaciones, ¿no? Le han generado complicaciones a Chile Vamos. ¿Qué se hace con eso? ¿No fue capaz la coalición de lograr llegar a un acuerdo con socialcristianos para bajar esa candidatura? Yo creo que ese esfuerzo hay que seguir haciéndolo. Para nosotros es muy importante terminar con un candidato o candidata única, en este caso eventualmente Mario Desbordes. Así que parte de su esfuerzo yo creo que tiene que ser también abrir diálogo para convocar esos votantes que pueden tener una visión distinta, es una visión valórica distinta básicamente. En el gobierno municipal eso pesa un poco menos, en el sentido de que las personas buscan buena gestión. Pero creemos que Mario tiene la capacidad de abrir ese diálogo y esperamos que ocurra. Ya, pero entonces aquí lo que quiero saber es lo siguiente, o sea, básicamente se trata de que Chile Vamos, de acuerdo a lo que usted ha señalado, Gloria, sí considera que Mario Desbordes es la mejor carta para enfrentar a la alcaldesa Iracy Hasler, sobre todo teniendo en cuenta la situación del municipio, que se trata de un municipio muy, muy importante para las fuerzas políticas, y ustedes dirían, ¿realmente que Mario Desbordes es la carta más competitiva? Sí, según lo que nosotros hemos analizado, es la carta más competitiva. Así que por eso, independientemente de que haya sido presentado por Renovación Nacional, tiene el respaldo de los demás partidos. Ok, vamos entonces, porque en definitiva usted no descarta, tal como lo ha señalado, perdone que le insista en este punto, lo que pasa es que la entrada de Aldo Duque efectivamente puede generar una gran dispersión de votos que favorezca finalmente a Sí. Iracy Hasler. Entonces, ¿en qué basa usted la esperanza de que podrían lograr que Aldo Duque bajara su candidatura? En el Yo creo que en la visión estratégica, en el sentido de que la Municipalidad de Santiago necesita una gestión mejor y que tenemos que tener frente a nosotros la evidencia. Habrá que hacer análisis también y mediciones y ver en qué medida sea prudente llevar un candidato como Aldo Duque, que no depende de nosotros que vaya o no,
pero sí depende de nosotros abrir el diálogo para ver la posibilidad de que en realidad no tengamos división de los votos. Está Eso es un objetivo importante antes de la cl- inscripción de las candidaturas, de la inscripción formal, quiero decir. Exacto. Gloria, estamos conversando con la presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Gloria, ¿está siendo difícil gestionar las conversaciones, los acuerdos con republicanos y con, en este caso, socialcristianos? No, depende un poco de las personas, ¿eh? Pero siempre hay diálogo permanente. Yo creo que más de lo que aparece como públicamente, aparece un poco más conflictuada la situación. Nosotros estamos permanentemente conversando tanto con republicanos como con amarillos y demócratas, por ejemplo, porque entendemos que representamos un proyecto que busca reposicionarnos especialmente en municipios que son emblemáticos, que estuvieron bajo nuestra administración y los perdimos, y el objetivo es recuperarlos. Y para eso, inevitablemente es necesario tener acuerdos. Así es que sería una movida política muy de corto plazo bloquear los diálogos. Eso nosotros siempre lo hemos promovido y hemos seguido conversando. Claro, pero fíjese que si Y ahora nos vamos ciertamente, en al... la medida que se Claro. acercan que uno avanza como hasta el detalle fino, y tenemos acuerdos incluso en algunos casos de omisiones, en que ellos no van a presentar candidatos y nosotros tenemos candidatos únicos del sector, y en eso hemos ido logrando algunos acuerdos. En la medida que uno llega a los que son más conflictivos, donde ellos quieren candidatos y nosotros también, se hace más difícil la conversación, pero esa conversación sí existe. Claro, lo que pasa es que también acá, Gloria, y usted lo sabe por su larga experiencia política, en estas negociaciones también se juega la capacidad que tiene una coalición de dar señales de gobernabilidad, sobre todo cuando lo que se intenta, por supuesto, ¿no? Es volver a ser gobierno. Lo que quiero, ¿sabe por qué le pregunto el tema de republicanos y de social cristianos? Precisamente por lo que pasó en la Cámara de Diputadas y Diputados con esta censura que no prosperó. Chile Vamos sabía que no estaban los votos, Chile Vamos sabía que esta censura no iba a prosperar y sin embargo adhirió a ella. Entonces, ahí es donde se hace sentido la frase de Sebastián Sichel, cuando dice que están más preocupados digamos, de republicanos y de socialcristianos que acercarse al centro, por ejemplo, ¿no? Sí, yo en esto tengo que ser más bien representar la decisión de nuestros parlamentarios y que coincidió con Chile Vamos, porque aquí había dos cosas. Uno es si uno considera que hay mérito argumental, digamos, en la presentación, en este caso en la censura. Y había elementos que hacían por lo menos cuestionarse la forma en que se constituyó la mesa. Eso lo hemos mantenido nosotros siempre como una definición. Si estamos convencidos del mérito, vamos a apoyar. Ahora, la forma en que se hizo, el tiempo en que se hizo, la forma en que se no coordinaron o no los votos, nosotros creemos que estuvo mal hecho. En eso no tengo ninguna duda. Pero había una duda razonable y fundamentada respecto al mérito, y esto es consistente con otras votaciones en que nosotros, por ejemplo, por dar una más o menos reciente, la acusación constitucional contra el ministro Ávila. En ese caso nosotros votamos en contra, nuestros parlamentarios, porque no encontramos que hubiera mérito suficiente, no tuvimos nunca la convicción de que en realidad correspondía a una acusación constitucional. Y fueron de los pocos parlamentarios que votaron en contra, cosa que nos valió muchas críticas además de nuestro propio sector. En este caso había una duda razonable sobre el mérito de la constitución de la mesa, la forma. Ahora, como se sometió a votación, quedó zanjado el asunto y lo que corresponde es respetar la institucionalidad y seguir trabajando. Así que, por lo menos por parte nuestra, no vamos a hacer nada más que lo que ya se hizo. Cuando se produjo la votación, Demócrata se abstuvo. Quiero preguntarle por lo que decía en una conversación también aquí en este programa el diputado de Renovación Nacional, Durán,
que señalaba que no se puede confiar en demócratas, que un día están con el gobierno, otro día están con la oposición o con la derecha. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? Porque justamente estas votaciones son las que van generando estas heridas, ¿no? Que hacen difícil los acuerdos posteriores. ¿Se generó ahí una situación de desconfianza, diría usted, hacia demócratas y amarillos particularmente? No, nosotros hemos trabajado bien con demócratas y amarillos, vemos el acuerdo del Senado, que fue un acuerdo funcionó bien, digamos, se hizo bien. Eh, sí, creemos también que demócratas ya tienen una postura bastante definida. Nadie se imaginaría que ellos van a volver atrás en su posicionamiento político. Creemos que ellos ya están bastante comprometidos con el centro y muy cercanos a la centro derecha. Y aquí yo creo que en esta votación hubo más bien evaluaciones personales de mérito o de la forma en que en que fluyó toda esta votación y tal vez su postura respecto a propuestas que vengan de republicanos puede haber influido, pero no me parece que esto signifique que uno pierda la confianza en sectores con los cuales tiene también elementos de afinidad. Claro, ahora, Gloria, el tema es de lo que, más allá del tuit y más allá de las palabras de Sebastián Sichel, ¿no es cierto? Pero está claro que hay un tironeo ahí, ¿no es cierto? Chile Vamos está hoy día en una posición donde efectivamente la decisión es o se acercan más hacia el centro y establecen o generan esta alianza no solo circunstancial que podía ser para las elecciones municipales con demócratas y amarillos, sino que pensando en una política de largo Una plazo. oferta política. Sí. Exactamente, o efectivamente miran más hacia la derecha, y usted sabe, Gloria, que esa es una tensión que hay en Chile Vamos. Hay quienes dicen, no, hay que mirar más hacia lo que está pasando con republicanos para evitar una fuga, ¿no es cierto?, de Chile Vamos hacia ese sector o del electorado. ¿En qué posición está usted y cuál cree usted que es el mejor escenario para su coalición? Nosotros estamos funcionando muy bien como coalición. Este proceso municipal lo ha mostrado así. Hemos podido trabajar con muy buena coordinación. Fluye mucho la comunicación entre todos nosotros. Y creo que desde el punto de vista de posicionamiento político, el peor error que uno puede cometer es que se diluya la identidad. Y, y uno reconoce que, por ejemplo, republicano es una derecha más conservadora, ellos tienen su nicho de votantes y respetamos que eso exista, es perfectamente legítimo, por algo son partidos distintos, y nosotros tenemos que movernos en lo que es nuestra propuesta política, lo que ha sido nuestra propuesta, con lo cual hemos tenido éxitos electorales importantes también, y tenemos una diversidad. Para nadie es misterio que Bópoli es mucho más liberal, por ejemplo, que la UDI, especialmente sectores conservadores de la UDI. Pero creo que la identidad de Chile Vamos es una derecha que pretende ser una derecha reformista, eh, más abierta, que tiene componentes de centro derecha liberal, disponible para ampliar su cobertura hacia sectores como demócratas y amarillos, y diferenciada de republicanos porque esa es otra oferta política distinta, pero con capacidad para hacer estrategias conjuntas, como por ejemplo ha ocurrido en las conversaciones municipales. Ya, pero esa posición que usted plantea, ¿cuánto pesa en Chile Vamos? Lo que usted está señalando. Yo creo que es compartida, y pasa, sí, y es una realidad, que dentro de los partidos hay siempre algunas personas que son, por ejemplo, más conservadoras, pasa incluso en Evópoli, y en la UDI un poco más, también en Renovación Nacional, pero eso no impide que compartamos esta visión que acabo de describir, de una derecha con propuestas más modernas, abiertas, más liberales, mucho más cerca de las nuevas generaciones, que es hacia donde queremos apuntar con un proyecto político de más largo plazo. Así que creo que, que no tenemos ninguna aspiración de parecernos a republicanos, y sí de coordinar acciones conjuntas. Compartimos muchas cosas, tenemos diferencias que son más bien en lo valórico,
pero compartimos muchas visiones, por ejemplo, de las libertades individuales, pero la forma en que nosotros proponemos aplicarlo a políticas públicas tiene diferencia, y por eso en Chile Vamos tenemos que proteger esa capacidad de propuesta, que se Claro, parece bastante más a la mirada más liberal que tuvo el presidente Piñera, por ejemplo, en sus administraciones. absolutamente. Yo creo que él recogió bastante esa mirada de la derecha más abierta y más inclusiva, rompiendo un poco con los componentes más conservadores. A propósito de aquello, lo que está ocurriendo, quiero ponerle la situación de España hoy día, del gobierno español que encabeza Pedro Sánchez, ¿no es cierto?, que está señalando que podría dimitir porque se le ha hecho una oposición feroz y que ahora se ha intensificado por acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez. Lo que estaba leyendo es que esto lo levantan grupos conservadores de ultraderecha y es un alcance de nombre de otra Begoña Gómez. Bueno, en fin, esto se acoge a tramitación, se habla del lawfare y que finalmente esto podría llevar, ¿no es cierto?, al presidente del gobierno español a dimitir. Lo que pasa es que se lo planteo porque hoy día en el mundo este tipo de fenómenos se están haciendo cada vez más evidentes, ¿no es cierto?, de que los gobiernos tienen cada vez más dificultades y que las oposiciones son cada vez más severas. Quiero trasladarlo a Chile porque el oficialismo sostiene, y lo han dicho acá representantes como el senador Lagos Weber, que la derecha está empecinada en hacerle la vida imposible a este gobierno, de no dejar pasar nada, de bloquearlo todo. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que cuando ustedes sean gobierno y ellos sean oposición, se va a devolver la mano en la práctica. ¿Cómo ve usted ese clima, Gloria? Y si lo que pasa en España realmente nos puede estar ocurriendo acá también eventualmente. Mira, dos cosas antes de ir a Chile. Por En el supuesto. caso de España, pareciera no ser tan inocua la acusación, porque si Pedro Sánchez, que es un dirigente político con trayectoria y sabe a lo que uno se expone estando en política, pone en duda su continuidad a raíz de un caso en que hay algunos antecedentes de posible corrupción, yo creo que él tiene que dimensionar, y eso no es una oposición destructiva. Si hay corrupción que involucra a su esposa, él le tendrá que hacer frente y es un tema objetivo, y yo creo que ahí tiene que dejar que actúe la justicia y él será el que mejor evalúe. Yo no le atribuiría a una intencionalidad de la oposición una cosa así. Lo segundo es que esta es una tendencia mundial. Efectivamente, el Foro Económico Mundial, cuando identifica los principales riesgos de la década, el manejo de la información y muchas veces la distorsión en el manejo de información aparece entre los primeros 5 lugares, aparece incluso antes que los conflictos armados. Así que es un elemento de la actualidad. Yo creo que la tecnología también se presta para eso. Y después el hecho de anticipar que haya una intención de ser oposición destructiva, bueno, yo creo que pocas personas pueden haber enfrentado una oposición más destructiva que la que enfrentamos nosotros en los gobiernos del presidente Piñera, particularmente en el segundo. Fue una oposición, pero descarnada, fue realmente despiadada. Y yo creo que eso no lo queremos repetir. Y nosotros, el hecho de oponernos a propuestas del gobierno que no han sido suficientemente fundamentadas, como el proyecto de pensiones, por ejemplo, eso no significa que nosotros queramos oponernos a todo lo que el gobierno plantea. De hecho, nosotros mismos hemos contribuido con propuestas para el pacto fiscal, para el propio modelo de pensiones, pero no hemos podido comparar las cifras con las proyecciones cuando nosotros tenemos antecedentes que la propuesta perjudica a los actuales cotizantes. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esa voluntad. Y esto nos lleva a un tema que yo creo que es central. Y lamento mucho que el presidente esté sacándole el cuerpo o por alguna razón que yo desconozco no lo quiere abordar, que es la reforma del sistema político. Aquí parte de esta forma de hacer oposición, estas votaciones que vemos con los votos volátiles, tienen que ver con el sistema político. No es el tema más popular, no es el tema que a las personas les preocupe más, pero está en la raíz de todas las dificultades para llegar a acuerdos.
y creo que si no lo abordamos y no reconocemos que podemos avanzar en reformas y también en el sistema político, vamos a estar perpetuando una situación que solo puede empeorar. Entonces uno se pregunta también si no hay una expectativa de volver a ser oposición muy dura, porque la única forma de corregir este rumbo tan deteriorado de la política es modificando el sistema. Y en eso hay acuerdo transversal. Fue votación unánime en la comisión experta, fue prácticamente unánime en todas las votaciones del Consejo Constitucional. Y lamentablemente se rechazó el texto completo, pero esa pieza tuvo absoluto acuerdo. Claro, Gloria, ya que lo menciona, porque justamente era la pregunta que le quería hacer. A ver, dos temas en uno para plantearlo. Uno, que el gobierno está planteando, está señalando que, ok, reformamos el sistema político, pero antes avanzamos en las dos reformas que están pendientes, reforma a las pensiones y pacto tributario. Uno. Y dos, lo que ha dicho el presidente, que una reforma al sistema político no va a resolver una voluntad declarada de que no querer llegar a acuerdo. O sea, más allá del cambio del sistema político, si no hay una voluntad que cambie en ese sentido, vamos a seguir en la misma. ¿Cómo lo ves? Yo no concuerdo con eso. Yo creo que hay que avanzar en las tres cosas. Y creo que hoy día te estaba escuchando en la radio en la mañana, no sé si fue la propia diputada Cariola, que dijo se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Que me dio risa porque yo estoy escribiendo una columna y le había puesto ese mismo título. Está bueno. Pero creo que es necesario avanzar en todo esto. No hay espacio para no avanzar. Tenemos que avanzar en pensiones, nadie lo duda. Tenemos que avanzar también en el pacto fiscal, sin duda, porque es indispensable justamente para financiar las pensiones. Y tenemos que corregir el sistema político. Cuando vemos, Mirna, que en todos los estudios de opinión los partidos políticos son los peor evaluados y la confianza de las personas los partidos políticos es 2% en encuestas que tienen error de 3%, eso estadísticamente es 0. Entonces, uno no puede pensar en un país estable con proyección de largo plazo cuando tiene ese tremendo forado que es el soporte institucional principal para sacar adelante los acuerdos. Entonces no puede ignorar, y más aún cuando su propio sector respaldó las propuestas. Nosotros estamos tan convencidos de que es necesario que teniendo menos del 5% de representatividad, votamos a favor del umbral del 5%, porque creemos que hay que hacerlo. Entonces nos parece que no me parece a mí que haya un argumento sólido detrás de esta propuesta del presidente de postergar. Gloria, el tema que usted dice del pacto fiscal, ¿cuáles son los alcances de ese acuerdo, o más bien, cuáles son los alcances del apoyo que ustedes están dispuestos, al menos como Evópolis, a dar a ese pacto fiscal? En una entrevista, el exministro de Hacienda hoy del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, decía que evidentemente para el Fondo Monetario siempre ha sido la recomendación que para gastos permanentes, para financiar gastos permanentes se necesitan, ¿no es cierto?, ingresos permanentes. Por lo tanto, una reforma tributaria, un pacto fiscal es importante, pero uno ve que hay mucha oposición, no solo, por supuesto, de los partidos políticos de Chile Vamos, sino que también desde el empresariado. Entonces, ¿cómo se avanza en ese sentido? Sí, yo separaría las cosas y me iría por las propuestas que hemos hecho nosotros en Chile Vamos y particularmente desde Evópolis. En julio del año pasado le llevamos al ministro Marcel un documento con medidas recomendadas para recuperar el crecimiento económico, para recaudar más fondos, más recursos fiscales, sin aumentar impuestos. Yo creo que el único punto, y gran parte de ese documento lo incorporaron en la propuesta de pacto fiscal, cosa que nos alegra mucho y compartimos totalmente que en esos puntos tenemos full coincidencia. En el único punto que estamos topando, que como punto estructural, digamos, en los demás hay ajustes que hacer, pero pequeños. Pero punto estructural es en que el ministro Marcel plantea que hay que subir los impuestos y nosotros creemos que se puede recaudar más sin subir impuestos. Es la única diferencia que tenemos. Creemos que hay que poner foco en el desarrollo económico,
en mejor uso del gasto fiscal, en controlar la evasión y la elusión tributaria, que esos son fuentes importantes de recursos, y creemos que con los recursos que el país tiene, o con el mecanismo que tiene de recaudación tributaria, y en el tiempo ir ampliando la base tributaria también, que fue una propuesta nuestra para el largo plazo, y con pago contingente al ingreso, es decir, que uno pague más, pero pague dependiendo de lo que va creciendo la economía además. Esa es la única parte en que topamos, no es que estemos topando en que discutamos si es necesario aumentar o no la recaudación fiscal. Creemos que sí es necesario, pero creemos la forma de hacerlo, nosotros discrepamos que sea subir impuestos a los mismos que ya pagan, y en cambio creemos que hay fuentes de recuperación de recursos fiscales que no se han agotado, y eso hay que hacerlo, porque Claro, ayuda también entonces, a la eficiencia del gasto, ya, que pero está cuando... bastante bien. Sí, se nos acaba el tiempo, no se nos acaba el tiempo, Gloria, pero justamente con ocasión de la ENADE, que parte ahora ENADE 2024, ha habido una serie de opiniones en estos días que vienen desde los grupos empresariales más importantes de Chile y que tienen sí una mirada muy de mucha desconfianza. Incluso se ha llegado a decir que el ministro Marcel pasó de ser un gran técnico a un mal político. Entonces, usted misma está diciendo que se recogieron ciertos aspectos importantes. O sea, ¿usted ha visto esa flexibilidad del gobierno para alcanzar acuerdos o, como dicen los ministros, perdón, los empresarios acá, ministros como el ministro Marcel, en el fondo están más preocupados de un plan o un programa político que lo que realmente les sirve al país, tal como ellos plantean? Sí, tengo dos casos distintos, porque en el caso de Hacienda, ellos se han preocupado de convocar a los presidentes de partidos, yo misma he ido a las reuniones, y después hemos tenido grupos técnicos trabajando con ellos permanentemente. Así que ha habido una apertura a discutir los temas, y como digo, en el caso nuestro por lo menos, el tope está en si suben o no los impuestos, básicamente, para ponerlo como en el punto más focal. Y además la reactivación económica, que yo creo que es lo que más le duele a los empresarios, porque vemos que hay pocas medidas eficaces para poner en marcha la economía a los ritmos que necesitamos. Todos necesitamos más ingreso fiscal si es que queremos mejorar, por ejemplo, coberturas sociales. Y en cambio, en el caso del Ministerio del Trabajo nos ha costado más, a pesar de que hemos participado en las reuniones a las que nos han convocado. Lo que vemos en los dos casos es que si bien acogen parte de lo que se propone, hay cosas que son como muy estructurales, muy del núcleo de cada uno de los proyectos, que no cambian. Por ejemplo, en pensiones, la ministra no cede en el componente de reparto. Y esa es una traba importante, porque no es viable en el largo plazo. Y ese componente técnico, que es veamos y comparemos las proyecciones, los flujos proyectados de su proyecto con lo que nosotros anticipamos que va a perjudicar a los cotizantes actuales, eso no lo hemos podido hacer. En Hacienda ha habido más apertura, así que yo creo que uno podría avanzar. Yo por lo menos tengo confianza siempre en que conversando se logran acuerdos, y uno tiene que abrir todos los caminos posibles, pero cuando tienes evidencia de que lo que te están proponiendo va a producir perjuicio, y el rol nuestro es defender el interés de las personas, no nos pueden pedir que aprobemos a fardo cerrado lo que están planteando. Ya, se nos acabó el tiempo ahora sí. Gloria Hood, presidenta de Bópoli, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, y no hablamos las 40 horas. Quería solamente hacer un Ya, comentario. por favor, cortito, 30 Porque segundos. me importa mucho Por favor. que no se rompa el espíritu de la ley de las 40 horas. Por lo menos nosotros creemos que así como la mitad de las empresas, según el estudio de la Cámara de Comercio, ya la implementa como una hora menos de trabajo, y con todo lo que fue el objetivo, que es liberar tiempo para las personas, eso debería respetarse. Ya, o sea, que quiere decir eso que para ustedes tiene que aplicarse el descuento de una hora de una y no esto parcelado por minutos. ¿Eso? Sí, yo creo que el parcelar por minutos, a menos que sea un acuerdo, como siempre queda disponible el acuerdo con los trabajadores, y alguno preferirá alguna modalidad distinta, eso por supuesto que siempre está,
pero creo que es muy importante que cuando se logran avances de este tipo, se respete también el espíritu con el cual fueron concebidos. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Gloria, que tenga buen día y buena jornada. Gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Volvemos en un ratito. Antes les cuento que vamos a estar con el economista candidato a director de Quiñenco, Paul Fontaine. Nos vamos a meter de lleno en ENADE 2024. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio